Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado por lo menos una pequeña historia de eventos paranormales cerca del lugar donde vivimos. Oír muchos relatos de gente que afirman haber escuchado voces o haber tenido un evento paranormal en lugares como un cementerio o una casa abandonada me dio la idea de hablar sobre este tema. Y cómo no hacerlo cuando acá en Perú tenemos una leyenda muy famosa. Hablamos de la casa Matusita. Así que el objetivo de este video no va a ser simplemente contar historias de leyendas urbanas narrándolas con una voz misteriosa como muchos videos que he visto por ahí, sino que también quisiera comprobar cuánta verdad existe en todas las versiones que se tiene sobre esta vivienda. También quisiera mencionar un poco al dueño de esta casa, dando su propia versión sobre todos estos supuestos acontecimientos. Y también quería hablar del caso de Humberto Vilches, una persona muy famosa por los fines de 60, por aquí por Perú, que había retado en vivo permanecer durante 7 días en la casa Matusita, y lo complementaremos con algunas anécdotas curiosas que se tienen archivadas sobre esta leyenda. Espero que este video les agrade, ya que quería abarcar toda información existente que se tiene sobre la casa Matusita. Sin más nada que decir, empecemos. Empezaremos con la historia más antigua y menos conocida que se tiene sobre esta leyenda. Viajemos a un agosto de 1753. Una mujer extranjera llamada Parvané llegaría a Lima a instalarse en una vivienda muy antigua. Después de un breve tiempo, se enteraron que esa mujer era una hechicera o una bruja, como lo quieran llamar. Obviamente, decir que tienes a una bruja cerca de tu casa intimidaría mucho a la gente que vive por los alrededores. Recordemos que era una época donde la gran mayoría de la gente creyera en brujos, magos y todo ese tipo de cosas, pero toda su magia no lo usaba para dañar o maldecir a las personas, sino para poder ayudar a las personas más bien, a curar todas las enfermedades que ellos tenían. Y así fue como Parvané comenzó a ganarse el cariño de la población limeña. Cualquier enfermedad, hasta incurable para esa época, siempre tenían en mente a Parvané, que los rumores afirmaba quien era la única que tenía la solución a todo. Pero como toda historia o cuento urbano, las desgracias no tienen que faltar. Los rumores sobre una nueva bruja que rondaba en la ciudad de Lima llegarían a los oídos de la Santa Inquisición, que tenían un famoso evento llamativo llamado auto de fe, que simplemente consistía en quemar tu cuerpo delante de todo un público, para que así supuestamente te libres del pecado y puedas encontrar la paz en el otro mundo. ¿Qué puedo decir? Eran las creencias de generaciones pasadas. Como le decía, esta clase de eventos era muy llamativo para el pueblo limeño, por lo que el lugar siempre se llenaba, y de paso también la Santa Inquisición les hacía recordar al pueblo que no sigan por el camino del pecado, o si no acabarán como ellos, quemados en la hoguera. Todos los autores que escribieron sobre Parvané afirman que era una bruja descendiente del imperio persa. Había heredado los mitos, leyendas y todo el poder de su familia. Poder. No era una bruja que deseaba el mal a nadie. Su trayectoria por Europa le había hecho cambiar y reflexionar sobre su vida pasada, pero al parecer toda esta información no fue suficiente para la Santa Inquisición, que lo condenaron de bruja a morir en la hoguera un 23 de octubre de 1754. Y aquí es donde empieza todo. Mientras el fuego lo consumía, las personas que estaban alrededor observándola escucharon que maldijo a todas esas personas que dieron la información para capturarla, pero la gran mayoría de los autores y de las personas que contaron esta historia a través de los años afirman que no maldijo a esas personas, sino lo que maldijo fue la casa donde ella vivía, con el fin de no dejar en paz a todas esas personas que ayudaron a capturarla. Sinceramente lo que pienso es que esta historia es sumamente ficticia, contada por un fanático o un grupo de fanáticos enamorados por alimentar más esta leyenda. No existe ningún registro que evidencie la existencia de esta mujer, y para ver lo controversial que puede ser esta historia, existe un libro llamado Historia del Tribunal de la Santa Inquisición de Lima, escrito por José Toribio Medina, un famoso investigador que tenía acceso privilegiado a los impresos publicados durante la época del Virreinato del Perú. En ese libro confirmaba que la última mujer en ser condenada a la hoguera por la Santa Inquisición, claro, fue una señora de 50 años llamada María Francisca Ana de Castro en 1736. Después de eso no hay datos de ninguna mujer que haya sido quemada en la hoguera, pero si eres un
amante del misterio y no me crees lo que te digo, te tengo una buena noticia. No me acuerdo la razón, pero en 1813 saquearon la mayor parte de los archivos y los documentos que guardaba la Santa Inquisición. ¿Y eso qué quiere decir?, preguntarás. Quiere decir que si hubo una mujer, aparte de María, que fue parte del famoso evento Auto de Fe, nunca lo vamos a saber. Contar todo esto sobre Parvané es clave, ya que las siguientes 3 historias que se tienen sobre esta vivienda y que por todo YouTube se oye, tienen como base a la supuesta maldición que dejó esta mujer. También quisiera agregar que estas 3 historias tampoco tienen un apoyo de veracidad, simplemente en mi opinión, en mi humilde opinión, son historias contadas como creepypastas por la imaginación de las personas. La primera nos cuenta que un hombre tenía a 2 sirvientes que vivían con él y que los trataba como si fuera cualquier cosa, una basura. Un día los sirvientes decidieron darle una lección. Simplemente pusieron una sustancia alucinógena en la comida. Durante la cena familiar, los sirvientes, confiados de que no llegaría a problemas mayores, de un momento a otro escucharon gritos provenientes del comedor. Cuando fueron a ver lo que sucedía, se llevaron con la sorpresa que toda la familia estaban manchadas de sangre, es decir, se asesinaron entre ellos gracias a esa sustancia alucinógena. Algunos dicen que los sirvientes se suicidaron debido a la masacre que habían causado, pero otros afirman que al final terminaron en un manicomio debido a la espantosa escena que lo habían trastornado. Sea cual fuera el caso, no hay ninguna evidencia de esta historia y ni siquiera se tienen los nombres de dicha familia. La segunda nos dicen que en el segundo piso de esta vivienda ya se oían voces y se podía ver sombras a través de las paredes. Esta situación hizo que uno de los familiares que vivían ahí se vuelva muy maltratador con su familia. El mayordomo y la mucama, que también vivían ahí, hartos de todo esto, decidieron realizar una ceremonia macabra donde el patrón sería descuartizado. Una vez realizado el acto, estos mismos decidieron quemar esa vivienda, pero la casa no se destruyó con el incendio, lo que quiere decir es que las huellas no pudieron eliminarse del todo, cosa que el mayordomo y la mucama fueron llevados al manicomio, donde permanecerían todo el tiempo de vida. Y por último, la tercera y la más famosa de las historias. Una familia de origen japonés decidió mudarse en esta vivienda. Se cuenta que el padre de familia, una tarde al llegar a casa después del trabajo, descubrió que su mujer le era infiel. Él, dominado por la ira de ese momento, cogió un cuchillo y asesinó tanto a la esposa como al amante, pero al parecer no le bastó con eso, ya que esperó a sus 3 hijos que llegaran del colegio para que también los matara. Una vez cometido el acto, no pudo creer en todo lo que había hecho, lo que lo llevó a suicidarse, o como lo dicen en Japón, el famoso harakiri. Todo esto ambientado entre los años de 1870 y 1880, cosa que no hay mucho sentido, ya que los primeros archivos de japoneses que llegaron a Perú fue en 1899, pero bueno, quizás fueron ilegales, quién sabe, ¿no? De repente. Y llegamos aquí. Contar historias de terror con referente a una casa o un lugar hace que ese mismo lugar se vuelva mucho más escéptico cuando quieras pasar por ahí o buscas alguna información sobre este hecho. Decir que en cierto lugar pasó un hecho macabro hace que la gente no pueda olvidarlo y en un futuro sea la sede de un lugar fantasmal. Y eso fue lo que sucedió exactamente con esta casa. Cada historia que contaba la gente hizo que esta vivienda se vuelva mucho más atractiva hacia los ojos de la gente. Decir que en cierto lugar penan, que te hagan documentales y hasta películas hizo que se vuelva mucho más popular mientras pasaba el tiempo. Si bien todas las historias que acabo de contar otra vez no cuentan con un archivo de veracidad, lo más probable es que todas sean falsas. No existe ni siquiera una mínima evidencia que haga que por lo menos una de estas historias sean ciertas. Y si alguien me dice, entonces, ¿qué pasa con los sonidos raros y las caras de supuestos fantasmas que se asomaban por la ventana en las noches? Simplemente yo les podía responder, tus creencias y el miedo a estos hechos paranormales, juntos con la oscuridad, te hicieron una mala jugada. Ahora hablaremos del caso de Humberto Vilches, una persona muy famosa en esos tiempos, por la década del 60, donde retó ante todo el público de manera un poco burlativa que podía permanecer 7 días en la casa Matusita. Pongámonos un poco en contexto. Por esa época no te puedo decir que estaba de moda, pero se hablaba demasiado sobre los eventos paranormales. La historia nos cuenta que entró a la casa Matusita y solo pudo aguantar 2 horas, y lo que la gente dice es que vieron su boca que estaba lleno de espuma. Lo llevaron a una clínica y después de eso no tuvieron más opción que llevarlo a un manicomio.
matrimonio. Había quedado traumado debido a todo lo que había visto en esa casa. Buscando por internet quería encontrar por lo menos un video de cómo fue esa escena, pero por desgracia no pude encontrar nada. Pero lo que sí encontré fue muchas páginas hablando sobre este tema, por lo que el reto de Humberto Vilches sí existió, si tenías alguna duda. Y lo que también fue cierto es que lo llevaron a una clínica en camilla. Y todo quedó ahí, hasta que en 1990 él mismo puso fin a su historia. El señor Vilches publicó una novela llamada El cazador de fantasmas, donde afirma que nunca entró a la casa. Todos los rumores que se hablaba sobre su leyenda urbana simplemente eran eso, rumores. Y toda esa escena que había montado simplemente fue para captar la atención del público, a ver si podía lograr un rating del 100%. En una entrevista que le hicieron a un amigo de Vilches, nos cuenta su propia versión de lo que había pasado en ese entonces. En la tarde del mismo día donde había anunciado su ingreso a la casa Matusita, había tenido un sobreexceso de trabajo, donde necesariamente tenían que llevarlo a una clínica, a internarse, claro. En esos momentos un periodista se dio cuenta del detalle, haciendo público la noticia con algo de morbo. Humberto Vilches Vera salió loco de la casa Matusita. Es por eso que no existe ningún video sobre este suceso, pero lo que quizá sí se puede encontrar por ahí es quizás una foto de Humberto Vilches en camilla yendo a la clínica. Lleva el nombre de Matusita porque así se llamaba la primera empresa que decidió alquilar el primer piso de esta vivienda. La famosa historia de la familia japonesa sí existió, pero no en esa casa. Se trata del caso de Mamoru Shimizu, que en 1944 asesinó a 7 miembros de 2 familias japonesas. Una vez ya en la cárcel, murió de un paro cardíaco. Hubo un tiempo donde al frente de esa casa construyeron una embajada de los Estados Unidos, por 40 años aproximadamente, donde los rumores decían que el segundo piso de esa casa se utilizaba para poder espiar el interior de la embajada. Un candidato a la alcaldía de ese distrito entró a la casa Matusita en el 2002, en una fecha de Halloween, obviamente con el fin de ganarse el voto de la gente. Logró estar toda una noche y al salir por la mañana declaró haber visto cosas y escuchar algunos sonidos. Bastante miedo, bastante ruidos extraños han habido, ¿eh? Pero o sea que hay algo de cierto en la leyenda. Sí hay algo, bastantes cosas de ciertas, porque sí hay bullas, pisadas, caminadas, hasta un sonidos de cadena. llanto de niños he escuchado, llanto de niños he escuchado. Luego de un par de años cambiaría totalmente su versión, afirmando que no había visto ningún fantasma. No hay fantasmas en la casa Matusita. Pero lo curioso es que él no había subido solo, los acompañó un grupo de periodistas. Todos lograron entrar por la ventana, por supuesto, ya que el dueño de la casa, que hablaremos un poco a continuación, nunca había otorgado el permiso. Entonces, uno de los periodistas, al bajar las escaleras, se lastimó el tendón. Supongo que debió ser fuerte, ya que llamaron a los bomberos y lo bajaron en una camilla, mientras muchos fotógrafos y periodistas estaban presentes. Y como él dijo en una entrevista más adelante, se montó todo un show. Ingresé por una ventana a la casa Matusita y al bajar hice mal y se me rompió el tendón. Entonces, a la media hora traté pues de retirarme del lugar y no podía hacerlo por mis propios medios. Entonces, el escándalo de Panamericana Televisión llamó por teléfono a los bomberos y se armó pues todo un show, ¿no? Me pareció una coincidencia de todas maneras, ¿no? Halloween y justo lo que me sucede en la casa Matusita. Muchos pueden pensar que los fantasmas me han hecho esto, pero yo no creo que me te repiten los fantasmas. Y finalmente, tenemos la entrevista que le hicieron al verdadero dueño de la casa, el señor Ladislao, donde nos confirma que todas las historias que se vienen contando desde hace muchas décadas son totalmente falsas. No existe ningún fantasma habitando en ese lugar. Todo fue obra y producto de la imaginación de la gente. Nos cuenta que su abuelo adquirió esta vivienda en 1924 y desde ese entonces no hubo ningún evento paranormal y antes de eso tampoco. Y aquí está la sucesión mediante la cual usted la heredó. Así es. Sucesión testamentaria. Esta propiedad fue adquirida por mis abuelos en el año 1924, el 2 de diciembre de 1924. Me cuenta mi madre que un día domingo paseaba mi abuela con mi abuelo por Lima, pasaron por esa esquina y a mi abuela le encantó la fachada de la casa y le dijo a mi abuelo que algún día querría tener una casa así. Y pasaron unos meses y de repente mi abuelo se presentó con el título. Le dio la sorpresa a mi abuela y ya le había comprado la casa.
Y así fue. Y así fue, así es. También dijo que tuvo muchas ofertas para vender la vivienda, pero como era una casa que su familia lo había agarrado tanto cariño, al final decidió no hacerlo. Hemos tenido propuestas, pero la verdad que no hemos querido venderla, ¿no? En gran parte por recuerdo a mi madre, a mis tías, a mis abuelos, que le tuvieron un cariño muy especial a esa casa y durante muchos años tuvieron mucha suerte con esa casa ellos. Y porque además es rentable. Es muy rentable el primer piso, ¿no? Hay varios muebles que han venido de la casa Matusita. Por ejemplo, estos confortables verdes han venido de la casa Matusita. Esta consola también es antigua, era de mis abuelos. Por ejemplo, estos dos sillones con espaldares altos. Algunos muebles también hemos vendido ya, porque ya eran demasiados muebles para la casa. Era, como comprenderás, esas casas eran unas casas enormes, que tenían unos salones inmensos, claro, unos dormitorios enormes. ¿Y no han habido problemas con los muebles? Nunca se han movido solos, al menos. No hay fantasmas acá, no han trasladado los fantasmas de Matusita. Nunca. El problema es que las ventanas están tapadas. No, pero si las abres interiormente, quedan abiertas. ¿Pero por qué están tapadas? Le da un toque de misterio. Pues. Le da un toque de misterio justamente porque en una oportunidad tuvimos el problema de que se metió un fulano candidateando para la Municipalidad de La Victoria y se metieron por una de las ventanas con una escalera telescópica justamente. Entonces mejor taparlas. Mejor taparlas, así es. También nos habló sobre los sonidos extraños que se escuchaba por las noches. ¿Por qué surgieron estas historias? Porque en un comienzo teníamos un guardián que era el jardinero de la casa de mi abuela justamente, que los fines de semana se pegaba sus buenas borracheras. Buenas trancas. Sí. Entonces subía a medianoche y ya no había luz en la casa, subía tropezándose a medianoche, abría una puerta de reja que estaba a la mitad de la escalera que tenía una cadena y el hombre subía arrastrando la cadena hasta su dormitorio. Entonces subía con un farol portátil también porque habían desconectado la luz por seguridad. Y los muchachos en la calle, pues, mira, hay luz, están penando, están los fantasmas, tiraban piedras, terminaron rompiendo todas las lunas de todas las ventanas. Bueno, y el hombre salía molesto por la ventana y como era una persona muy mayor, decía, ahí está el fantasma, Esta casa fue construida a fines del año 1800, mi abuelo la compró en el año 1924 y se la compró a un señor Francisco de Alvarado Torne. Este era el salón de diario, digamos. Y acá al costado había una biblioteca que era de mi abuelo. Mi abuelo tenía una pequeña biblioteca, ¿no? Con su mesa, sus sillas también, donde él venía cuando quería estar solo, cuando quería leer, sacar sus cuentas, hacer sus cosas. Acá había muebles, mesas bonitas, todo antiguo, todo típico de esa época. ¿Y por qué lo tiene tan descuidado? Te cuento por qué está descuidado, porque durante muchos años ha sido depósito tanto de Matusita como de nosotros. Acá es donde dicen que hubo esa leyenda que están hablando en YouTube, de que los empleados mataron a las personas y les dieron no sé qué veneno. Lo cual es pura mentira, ¿no? Lo cual es pura mentira. Se han tejido a lo largo del tiempo una serie de historias sobre la casa. Resumiendo todo, lo que nos está diciendo el señor Ladislao es que todas las historias que se cuentan sobre su vivienda son totalmente falsas. Nunca existió un espíritu caminando por ahí, nunca existió asesinatos entre familias y mucho menos ellos tienen algo que ocultar. Todo fue obra de parte de la imaginación de la gente. Aunque el origen de todas estas leyendas puede tener un nombre, Carlos Villarán, un día como cualquier periodista no tenía un tema de qué escribir hasta que pasó por esa casa y le vino la idea de contar una historia de fantasmas con el nombre de la empresa que alquilaba en ese piso, llamándola Fantasmas en Matusita. Actualmente lo que era una casa vieja y muy destrozada, ahora por lo menos externamente se ve remodelada.